Hipólito es un drama escrito por Eurípides y que precisamente ganó el concurso de teatro en el año 428 a.C. La obra abre con un monólogo de Afrodita, donde ésta manifiesta lo molesta, lo ofendida que se siente por el actuar de Hipólito, ya que éste encarnaba la antítesis de los valores de Afrodita. Es decir, de partida Hipólito adoraba a Artemisa, por lo que para él la virtud máxima era la pureza, la castidad, la virginidad, y de hecho él se jactaba de ser el más virtuoso de los hombres. Por ende, Afrodita, quien representa precisamente lo opuesto, representa la pasión, el amor desenfrenado, el deseo, es una deidad que se sentía ofendida por el contraste que Hipólito ofrecía. Pero también lo que le echaba sal a la herida era que Hipólito abiertamente despreciaba a Afrodita y a todos sus seguidores. Entonces, obviamente, Afrodita, quien es una diosa, queriendo hacerse valer, trama un plan para destruir a Hipólito. Pero hay que decir que este plan de Afrodita es muy perverso, porque no recae solamente en Hipólito, quien era, por así decirlo, el ofensor, sino que afecta a toda su familia. Y bueno, esto se justifica porque en Grecia se creía que quien traicionaba a los dioses, quien ofendía a los dioses, era castigado no solamente él, sino que todas las generaciones futuras. Y bueno, ¿cuál era el plan de Afrodita? El plan de Afrodita, y bueno, ella lo manifiesta precisamente al comienzo de la obra, como en los primeros 5 minutos, es que Fedra, quien es la esposa del padre de Hipólito, es decir, su madrastra, se enamora de Hipólito. De esta forma, el padre de Hipólito, a quien Poseidón le había concedido el don de maldecir y de matar con su maldición a cualquier persona, al enterarse de todo esto, maldijiera y por ende matara a su propio hijo. Y bueno, esto podría parecer un spoiler, pero no lo es porque, como dije, la obra abre con Afrodita precisamente estableciendo lo que acabo de decir. Y bueno, parte entonces la obra con Afrodita, quien como cualquier villana de teleserie revela todo su plan al comienzo de la obra y maldice a Hipólito por despreciarla a ella y a todo lo que Afrodita representa. En la segunda escena entonces encontramos a Freda, que como dijimos era la madrastra de Hipólito, muy compungida, atribulada por este amor imposible que siente por su hijastro. Pero ella está tan aproblemada, se siente tan culpable, que literalmente está muriendo de amor. Y decide dejar de comer, dejar de hablar, dejar de salir afuera, decide dejarse morir. Y bueno, su criada, quien la crió desde que ella era una niña, al verla que ella está muriendo, y sin entender muy bien por qué, trata de hacerle entrar en razón y le implora que le revele la razón de su tristeza. A lo cual Fedra obviamente se niega porque lo suyo era una pasión inconfesable. Hasta que la criada insiste tanto, hasta que finalmente Fedra abre su corazón y le cuenta lo profundamente enamorada que está de Hipólito en secreto. Y peor aún, le dice que ya no puede vivir así. Entonces la nodriza, al enterarse de la verdad de lo que está sucediendo, la calma y le sugiere que existen algunas pociones mágicas de amor en las cuales la diosa Hécate, quien es la diosa de las brujas, podría ayudarla. Y bueno, Fedra acepta en parte su ayuda, sin en realidad entender de qué está hablando su criada. Entonces la criada, sintiendo que ahora tiene autorización para ayudar a su señora,
Sale de la habitación y se encuentra con Hipólito. Y ahí le confiesa toda la verdad. Mientras tanto, Fedra está en su recámara y comienza a escuchar los gritos de Hipólito en la casa y todas las imprecaciones, las maldiciones que lanza sobre la sirvienta. Y cuando Fedra escucha todo esto, se queda fría, porque se da cuenta de que su criada la acaba de traicionar. Acaba de traicionar su confianza contándole todo a Hipólito. Y Fedra se horroriza porque sabe que Hipólito nunca asentiría a traicionar a su padre con ella. Y escucha desde la lejanía de su habitación cómo Hipólito, horrorizado ante la invitación a compartir el lecho con su madrastra, se escandaliza a tal punto que comienza a insultar y a denigrar a ambas mujeres, diciendo, abre comillas, tú, funesta mujer, has venido a proponerme a mí relaciones en el inviolable lecho de mi padre. Yo me purificaré de esta impureza que acabo de oír, con agua clara, lavando mis oídos. ¿Cómo podría yo ser un traidor? Yo, que por el solo hecho de escuchar semejantes proposiciones me considero impuro. Y bueno, Hipólito, como se ve, estaba horrorizado, ofendidísimo. Sin embargo, había prometido, antes de que la sirvienta le contara todo eso, había prometido no revelar nada de eso a su padre. Así que opta por hacer caso omiso de lo que acaba de escuchar y retirarse. Sin embargo, esta promesa de silencio es precisamente lo que le va a costar la vida. Y bueno, por otra parte, Fedra obviamente se enfurece con su sirvienta, quien, aunque actuó de buena fe pensando que iba a ayudar a su señora, a fin de cuentas la traicionó, porque reveló su secreto. Así que Fedra entra en desesperación, vergüenza, y se encuentra sin una salida, porque empieza a hacer suposiciones en su cabeza y se imagina que Hipólito va a ir donde su padre y que le contará todo lo que acaba de ocurrir y que bueno, su esposo iba a creerle a Hipólito y la iba a despreciar y la iba a abandonar y no sé, iba a entrar en desgracia ella y obviamente sus hijos. Entonces Fedra entra en pánico ante lo que se le viene. Así que decide que la única alternativa, la única opción de salvar su honra es quitarse la vida. Pero como acto final, y con el fin de proteger su honra y también los intereses de sus hijos, escribe una nota en la cual acusa a Hipólito de haber abusado de ella y que por esa razón ella decide desaparecer. Y bueno, esta es una medida desesperada porque ella sabe que necesita proteger a sus hijos, porque al quedar ellos sin su madre, iban a quedar sin protección en la sucesión del poder. Y obviamente el poder y la herencia, todo iría a parar a manos de Hipólito y nada a mano de sus hijos. Entonces, como una forma de protección, decide emprender esa acción de culpar a Hipólito de algo que no cometió. Y bueno, cuando el esposo de Fedra finalmente la encuentra y lee la nota que dejó, él entra en cólera, se enfurece y de inmediato maldice a su hijo Hipólito. Lo maldice, sabiendo que con esa maldición invocaría la muerte sobre su hijo, ya que Poseidón le había dado la capacidad de provocar la muerte a cualquier persona que maldijera. Y cuando Hipólito escucha los bramidos de desesperación de su padre, va a ver qué está pasando y se encuentra con que su padre comienza a insultarlo y a despreciarlo. Y Hipólito queda en shock porque no entiende qué está pasando. Hasta que finalmente entiende que Fedra dejó una nota inculpándolo.
Y bueno, Hipólito trata de defenderse, pero lamentablemente por esta promesa que hizo de no revelarle nada a su padre, no puede contar la verdad, ya que había jurado mantener silencio. Así que solo le queda defenderse diciéndole a su padre que él jamás pudo haber hecho eso, pues él es un hombre virtuoso, un hombre casto, al cual todo lo carnal nunca ha sido de su interés. Y de hecho le dice: puedes buscar en toda Grecia y nunca encontrarás a un hombre tan virtuoso como yo. Y su padre, si bien sabe que Hipólito tiene una vida casta, noble, virtuosa, está tan obcecado por todo lo que sucedió que no escucha razones. Y bueno, se desespera tanto que además de haberlo maldecido, lo destierra inmediatamente, a fin de que se vaya a vagar por tierra extranjera mientras le llega la hora de la muerte que él mismo invocó. Y desolado, a Hipólito no le queda más alternativa que marcharse. Sin embargo, la maldición de su padre no se hace esperar. Y Hipólito tiene un accidente causado, irónicamente, por sus propios caballos, los cuales, desbocados, hacen volcar su carro. Y bueno, el accidente es gravísimo, por lo que Hipólito queda agonizante. En eso, entra un mensajero a la casa de Teseo, el padre de Hipólito, y le informa que Hipólito está muriendo, que tuvo un accidente y que, bueno, está agonizando. Y que le viene a preguntar que qué hacen con el cuerpo de Hipólito, si lo traen o si lo dejan morir ahí en la calle. A lo cual Teseo, si bien en un principio se alegra de escuchar esas noticias, porque todavía estaba muy furioso, logra temperarse, pero no porque haya cambiado de opinión respecto a su hijo, sino más bien por temor a los dioses. Así que decide moderar su ira y ordena que traigan a Hipólito a casa para que, como él mismo dice, el castigo que ha recibido de los dioses prueben el crimen de Hipólito. Y bueno, en ese intervalo entre que el mensajero va a buscar a Hipólito y lo trae, entra a escena Artemisa, la diosa. Y Artemisa, quien amaba a Hipólito, era su devoto más querido, le cuenta toda la verdad a Teseo. Y cuando Teseo se da cuenta de lo injusto que fue con su hijo, queda destrozado. Y bueno, acá uno como lector se preguntaría, bueno, ¿y por qué Artemis no protegió a Hipólito, quien era su devoto más fiel? ¿Por qué no estuvo ahí para cuidarlo y defenderlo de los ataques de Afrodita? A lo cual Artemisa se adelanta a esa pregunta y ella misma dice en el texto, abre comillas, dice: así es la ley entre los dioses, pues ningún dios puede oponerse al deseo de la voluntad de otro, sino que siempre cedemos. Y si no hubiera sido por mi temor a Zeus, yo nunca hubiese llegado al punto de la ignominia de dejar morir al hombre que de todos los mortales me profesaba el más afecto. En otras palabras, lo que dice Artemisa es que entre los dioses tienen igual potestad, igual poder. Entonces, un dios no puede oponerse o contradecir lo que dice otro, y que de hacerlo estarían contraviniendo una ley superior. Por eso Artemis dice, si no hubiera sido por mi temor a Zeus, es decir, a la ley superior, yo nunca hubiese dejado que esto sucediera. Luego entran los sirvientes, quienes traen a Hipólito. Y bueno, Teseo, al ver a su hijo, le suplica perdón. Y Hipólito lo perdona, porque entiende que su padre fue cegado por la confusión. Y más que eso, entiende que su padre fue usado
como una herramienta por Afrodita para poder acabar con él. Y bueno, finalmente, como consuelo, Hipólito tiene la bendición de poder hablar con su amada Artemisa, a la cual heroicamente no le reprocha nada, sino que solo le muestra su amor y su respeto. Lo que sí hace Hipólito, y bueno, que es muy normal, muy humano, es mostrar incomprensión por su situación. Y de hecho se lamenta en la obra diciendo: yo, quien era un santo, un devoto de los dioses, yo, que aventajaba a todos en virtud, desciendo hacia el inevitable Hades, habiendo destruido por completo mi vida. En vano practiqué entre los hombres las exigentes obligaciones de la virtud. Oh funesta maldición de mi padre, de parientes manchados por el crimen y de antepasados antiguos, arranca mi desgracia. Y esta no se demora. ¿Por qué es que recae sobre un inocente toda esta culpa? Lo cierto es que en la obra no hay una respuesta a esta interrogante. Lo único que hay por parte de Artemisa es un consuelo, diciéndole: yo, con mi propia mano, al mortal que a Afrodita le sea más querido, castigaré con mis dardos. Y a ti, desdichado, en compensación de tus males, te concederé los mejores honores en la ciudad de Trocén. Las muchachas, antes de unirse en matrimonio, cortarán sus cabellos en tu honor, y durante mucho tiempo recibirás el fruto del dolor de sus lágrimas. Inspirándose en ti, las vírgenes compondrán siempre sus cantos. De esta forma, el amor que Fedra sintió por ti no caerá en el silencio del olvido. Y bueno, con este somero consuelo, y habiendo Hipólito perdonado a su padre, muere.